Hoy estamos en la parte 26. Dividimos el capítulo 6 de Apocalipsis en bloques. Hoy estamos en el bloque 4 y estaremos leyendo el capítulo 6 de Apocalipsis, versos 7 al 8. Vamos a ingresar al cuarto sello. Hicimos la semana pasada una mención muy rápida del cuarto, quinto sello. Incluso hicimos una mención rápida de los capítulos 7 y 8 de Apocalipsis. Hoy vamos a concentrarnos en este sello que inicia en el verso 7. Leo Apocalipsis 6, verso 7. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Y miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte. Y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Aquí, mis hermanos, cuando empezamos a estudiar, a leer este texto, hay algunas cositas que tenemos que tener presentes conforme vamos desarrollando la lectura. Primero, que en los cuatro primeros sellos, quien interviene y llama para describir lo que está pasando es uno de los seres vivientes, uno de los cuatro seres vivientes. Recordemos que en hebreo, en el Antiguo Testamento, en hebreo no existen los números, como no existen tampoco las letras mayúsculas. Las letras mayúsculas se incorporaron mucho después y los números después fue que se tomaron como tal. Pero sí tiene valor, tiene un valor cada una de las letras. Entonces, cuando está hablando de los cuatro seres vivientes, que cada ser viviente es manifestación de la gloria de Dios, ya lo explicamos en su oportunidad. También explicamos que al estar en las cuatro esquinas, lo que muestran es la omnipresencia de Dios. Y en el caso práctico del libro de Apocalipsis, es la omnipresencia de Dios como juicio sobre la tierra. Si leemos Isaías capítulo 6, es básicamente la figura de lo que estamos hablando. Dice que cuando Isaías llegó y se vio delante del trono y del que estaba sentado en el trono, las faldas cubrían toda la tierra. Eso habla justamente de la omnipresencia de Dios y la omnipresencia de su juicio. También, aparte de que nos dice a nosotros que cada ser viviente es el que declara el juicio, en los primeros cuatro sellos vemos caballos interviniendo. Ya vimos los tres primeros, ahora estamos viendo el cuarto y último de los caballos que describen los juicios finales. Aquí dice que el que montaba tenía por nombre muerte, pero cuando hablamos de nombre, nosotros no pensemos en un nombre en particular como cuando se llama su nombre o se llama a mi nombre, porque en términos hebreos, nombre lo que significa es la autoridad. Cuando hablamos de Dios, hablamos de Hashem, que significa el nombre. Entonces, cuando usted dice Hashem, no es que está diciendo particularmente la descripción de una persona como tal o como se le llama a una persona como tal, sino la autoridad que está depositada en esa persona. Cuando le decimos a Dios Hashem, que es como se le debe llamar el nombre, estamos evocando la autoridad de él. Y cuando se dice que el que montaba el caballo amarillo tenía por nombre muerte, está hablando de la autoridad que se le dio. Y la autoridad es causar muerte. Sabemos que para efectos bíblicos, morir no es dejar de respirar. Morir es estar separado del propósito de Dios. Pero en este caso, en este verso en particular, número 8 del capítulo 6 de Apocalipsis, sí está hablando de muerte como perder la vida, como dejar de respirar. El texto dice que el que montaba tenía por nombre muerte como autoridad, como lo acabo de explicar, y el Hades, y ahorita voy a explicar unos detalles del Hades,
y el Hades le seguía. ¿A quién está siguiendo el Hades? Al caballo amarillo que lleva un jinete que tiene la autoridad de la muerte. A este le fue dada potestad, dice, sobre la cuarta parte de la tierra. Déjeme decirle que si en estos momentos sacáramos la cuarta parte de la tierra, habemos 8.500 millones de personas sobre la tierra. Si el caballo es enviado y el jinete es enviado a causar destrucción y muerte, estamos hablando que la cuarta parte de la tierra, o de la humanidad que va a sufrir eso en la tierra, serían más de 2.000 millones de personas, o alrededor de 2.000 millones de personas. Y se le da la autoridad para matar y se dicen las herramientas que tiene para quitarle la vida a esas 2.000 millones de personas. Lo estoy tomando de manera literal. Luego vamos a ir al mensaje como lo hemos visto para encontrar a Cristo y encontrar el mensaje que tiene Dios tanto para la iglesia del primer siglo como para nosotros. Se le dio autoridad para matar con, uno, espada, con hambre, el segundo, con mortandad, el tercero. Ahora usted dice, pastor, pero mortandad y muerte no es lo mismo. No, no, cuando habla de mortandad está hablando de pestilencias, está hablando de contaminación, está hablando de pestes. Y lo cuarto dice con fieras de la tierra. Una vez que expliqué rápidamente esto a los que se acaban de incorporar, estamos leyendo el verso 7 y 8 del capítulo 6 de Mateo, perdón. Estamos leyendo el verso 7 y 8 del capítulo 6 de Apocalipsis. Y una vez que leemos esto, nos damos cuenta de algo que viene repitiéndose con precisión y eso no se puede ignorar, porque lo que se viene repitiendo es que cada vez que los seres vivientes llaman para ver lo que va a pasar, quien abre el sello es el Cordero y quien advierte es la gloria de Dios. ¿Y por qué digo la gloria de Dios? Porque justamente esto no lo podemos ignorar. No podemos ignorar que los seres vivientes están representando la gloria de Dios y que cada vez que un juicio se abre, Dios es glorificado con ello. Porque lo vemos bien, que cada ser viviente tiene o da esa orden, ven y mira, y entonces se hace la descripción. Esto no es ornamental, esto no es algo ahí que está puesto por ponerse. Esto establece ese patrón deliberado de que lo que está por revelarse, cada vez que ocurre uno de estos juicios, cada vez que ocurre una apertura de estos sellos, no ocurre al margen de la gloria de Dios, sino desde ella, desde adentro de ella. Y la historia, que es lo que está tocando aquí, cuando iniciamos con Apocalipsis, una de las cosas que nosotros vimos fue la historia de las 7 iglesias, cómo las 7 iglesias tenían cosas que el Señor reconocía como buenas y cómo había un reclamo para las 7 iglesias en el lapso del tiempo. Eso es historia y es lo que Apocalipsis está tratando. Pero la historia no se desborda, o sea, no es algo que simplemente se menciona, como cuando nosotros venimos y empezamos a contar la historia de nuestro país. Y empezamos a decir de la abolición del ejército, empezamos a hablar de las diferentes cosas que sucedieron para que el país sea lo que es. Eso es simplemente historia para nosotros. Pero en el caso de lo que estamos viendo ahorita nosotros, la historia es llamada a comparecer. Cada vez que se abre un sello, la historia es llamada a comparecer. Esto es muy importante, mis hermanos y mis hermanas, porque cuando la historia o cuando decimos que la historia es llamada a comparecer, no estamos personificando la historia, como que si tuviera conciencia propia, sino que estamos utilizando un recurso bíblico, un lenguaje bíblico específico para hacer
una especie de tratamiento o personificación es judicial, no es ontológica, sino que es judicial de la historia. Entonces, ¿qué es la historia en el contexto de lo que estamos estudiando hasta este momento en el Apocalipsis? Primero, que no es un tiempo abstracto, sino que la historia que estamos leyendo nosotros, donde vamos viendo cada uno de estos pasos que se van dando de manera secuencial y en algunas oportunidades cronológica, nosotros estamos viendo un acto de conjunto o un conjunto de actos humanos, de decisiones colectivas, de sistemas, de estructuras, de culturas y de consecuencias que se han venido desarrollando a través de todo el tiempo, de toda la historia de la humanidad, bajo una responsabilidad moral o antimoral. O sea, es decir, que la historia para efectos prácticos de lo que estamos aprendiendo hoy es lo que los hombres han hecho con el tiempo que Dios le dio. ¿Qué es historia bajo este concepto? Bueno, voy a ver si lo planeo o lo expongo un poco más personal. ¿Qué he hecho yo como persona, como José Garmendia? ¿Qué he hecho yo con el tiempo que Dios me ha dado? ¿Qué ha hecho cada uno de ustedes con el tiempo que Dios le ha dado? ¿Cómo hemos respondido a la verdad cuando la conocemos y cuando Dios nos está demandando que nosotros debemos de hacer algo conforme a su voluntad? ¿Qué hemos hecho con eso? ¿Cómo hemos construido o hemos destruido en las diferentes áreas en las que Dios nos ha permitido evolucionar en la vida? Estoy hablando de la parte material, estoy hablando de la parte espiritual, estoy hablando de la parte relacional con otras personas, estoy hablando de la parte en cuanto a mi ciudadanía como costarricense, en el caso de los que están en otros países con su ciudadanía, que hemos hecho en el entorno en que Dios nos ha permitido crecer, en el cual nos ha permitido aprender, en el cual nos ha aprendido a desarrollarnos. Esa es la historia a la cual se está refiriendo el Señor, pero para la iglesia y para los individuos que componen la iglesia. Dentro de esa historia hay preguntas que salen como a quién estuvieron adorando y a quién estuvieron rechazando. Porque la historia no es un sujeto moral en el contexto que estamos aprendiéndolo hoy, pero tiene dentro de sí sujetos morales. O sea, la historia no es una persona que tiene moralidad, pero la historia involucra personas que deben de manejar su moralidad. Yo espero estarme explicando con esto, porque esto es importante, porque estamos hablando que la historia es llamada a comparecer, es la historia, no el individuo solo, sino todo el elemento de conducta que ha tenido la humanidad en sí. Entonces, ¿por qué decimos que la historia es llamada a comparecer? Porque la Biblia, si usted le presta atención, repetidamente nos enseña a nosotros realidades colectivas que, si se pudiera decir, son realidades colectivas que están rindiendo cuentas, sin decir que sean personas. A ver si puedo desde la Biblia explicarlo un poquito mejor. La sangre de Abel. Dice Génesis 4:10, o el Señor habla a través de su palabra, que la sangre de Abel no habla, la sangre de Abel testifica. ¿Cómo la sangre va a dar testimonio? O sea, ¿cómo es que la sangre va a venir y va a decir, se va a parar delante de un jurado y decir, yo soy la sangre y vengo a hablar? O cómo la sangre de algunas personas que han sido asesinadas, digamos en nuestra era moderna, va a llegar la sangre y decir, yo doy testimonio de eso. Yo era el que estaba ahí. Yo era el que fui asesinado. ¿Saben cómo, mis hermanos? Cuando hacen el recurso de la ciencia para venir y tomar el ADN de esa persona y se dice, esto era sangre del que fue asesinado. O esto es sangre del
asesino que dejó ahí. Entonces hay un testimonio, no de una persona, sino un testimonio del recurso en ese momento científico y que la sangre le da a ese recurso científico toda la información necesaria para condenar a un individuo. Otro ejemplo, para irlos poniendo en ejemplo. Otro ejemplo es el pecado reinó en la muerte, dice Romanos capítulo 5, verso 21, pero el pecado tampoco es una persona. Pero resulta que dice que el pecado reinó. ¿Cómo va a reinar el pecado? O sea, ¿cómo es que el pecado se va a sentar en un trono y va a dar órdenes y va a tener súbditos? El pecado no es una persona, pero cuando dice que reina es porque hay control en el individuo a través de sus pensamientos y a través de sus emociones y el pecado está reinando. La creación gime, dice en Romanos 8:22. ¿Cómo la creación va a gemir? La creación no puede gemir, o sea, se puede gemir las personas, pueden gemir los animales, pero la creación en sí, o sea, la naturaleza. Bueno, es un lenguaje que nos enseña a nosotros que hay una evidencia en el desorden en el mundo, donde los terremotos, donde los huracanes, donde las inundaciones están dando un testimonio. Bueno, la historia como tal está cumpliendo como recurso ese mismo lenguaje bíblico jurídico de comparecer, de hacer una comparecencia. O sea, de presentarse delante de una autoridad superior a dar cuentas de lo que se ha hecho. A ver si voy descartando algunas cosas, porque yo trato, mis hermanos, de verdad, de ser lo más claro posible dentro de mis limitaciones hasta donde Dios me permita. Pero trato de ser lo más claro posible. Cuando hablamos de que la historia está dando cuenta de los hechos, no es de algo que sucede por accidente o algo pasó y estaba fuera de lo previsto y como sucedió eso, entonces eso se convierte en un testimonio. No, no. Tampoco está diciendo que la historia se descontrola por cada uno de los escenarios y entonces eso es el testimonio. O que de manera natural los eventos van avanzando por sí solos. No, no, no. Aquí en lo que estamos hablando, estamos diciendo que hay alguien que está convocando justamente todos esos eventos, todos esos accidentes, todo ese descontrol con autoridad. Los convoca y le dice, venga y hable. Venga y dígame qué fue lo que pasó. ¿Quién es el que está convocando eso? El Cordero y el que está sentado en el trono. Y todo lo escrito como testimonio, como pruebas del juicio, es el libro que está en la mano del Cordero que está ahí como inmolado y está abriendo cada uno de los sellos. Entonces la historia no actúa, sino que responde. Cada uno de los sellos que se abre, no se abre porque el mundo colapsó, no se abre porque el mal está imponiéndose, no se abre el sello porque el caos ganó terreno. No, no. Se abre porque el Cordero decidió abrir el sello y porque los seres vivientes están llamando a testificar, ven y mira. ¿Qué es lo que va a mirar Juan? Esa historia. Ese es el lenguaje que tiene este tribunal. No es el desastre natural, sino que la historia no irrumpe porque pasó, sino porque es convocada, es llamada. Bueno, pastor, vea, yo no estoy entendiendo muy bien lo que usted está explicando. ¿Usted me puede explicar un poquito más y por qué se concentra tanto en la historia? Porque, mis hermanos, una de las cosas que tenemos que tener presente es que Juan está viendo esta historia como concluida. Él no está viendo algo que va a pasar, él está viendo hacia atrás y está viendo algo que sucedió. Y él está en medio de las bodas del Cordero, él está en medio de los juicios,
Él está en medio de todo lo que está pasando en los cielos, observando las consecuencias de lo que para efectos de Él ya sucedió. Entonces nosotros tenemos que entender que cuando la historia es llamada a comparecer, significa que todos los procesos humanos, todos los sistemas políticos, todas las decisiones colectivas, todas las consecuencias del pecado y toda nuestra acción individual dentro de esos sistemas, dentro de esos procesos, dentro de esos grupos de personas, llámese iglesias, a comparecer, están expuestos delante de Dios de manera abierta, no a escondidas. Hace tiempo, me acuerdo yo que se decía, no sé si todavía se dice, que cuando uno muere, delante de uno pasa toda la historia de la vida de uno, desde que nació hasta que murió. Eso es básicamente una suposición porque nadie ha regresado como para decirlo, como para contarlo. Me refiero a un ser humano que haya venido y decir, bueno, toda mi vida pasó por delante, aunque hay algunas personas que dicen que si hay seres humanos que han sobrevivido, han regresado y que eso es lo que les ha pasado. Bueno, eh, es difícil porque ahora hay tanto fraude y tanta cosa que uno no puede tomar como testimonio lo que otra persona dice solo porque lo dice. Yo prefiero sostenerme en lo que la Biblia dice y por eso estamos estudiando esto. Pero justamente este escenario, esto que acabo de explicar, nos enseña a nosotros algo parecido a lo que acabo de decir, como que pasara toda nuestra vida al frente de nosotros, pero no es nuestra vida en particular, sino la vida nuestra y la vida de la humanidad y la vida de la iglesia, todas expuestas delante de Dios, no escondidas, expuestas delante de Dios y de todos los que están ahí. Todas las personas que están ahí, tanto las personas que están en el trono como las personas que van a ser condenadas que están en el Hades. Entonces son expuestas delante de Dios, no están escondidas, y en ese escenario que estoy tratando de explicar, el testimonio mismo delante del trono es la misma historia de los individuos, el colectivo y la humanidad. En Corintios, en 2 de Corintios, capítulo 5, verso 10 dice así: porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Si usted analiza lo que Pablo le está diciendo a la iglesia en Corinto, él no dice que los que están condenados al infierno son los que van a comparecer delante de Cristo. Él dice que todos tenemos que comparecer. Por supuesto que hay dos tronos. Uno donde comparecen los que van a ir al castigo eterno y donde comparecemos los que vamos a dar cuentas de qué hicimos con el tiempo que Dios nos dio en esta tierra para administrar los recursos que Él nos dio, que es lo que vengo exponiendo desde que inicié esta charla. Entonces Apocalipsis nos está ampliando que no solo las personas exponen, como Pablo lo está diciendo, sino que el sistema completo está exponiendo delante de Dios. ¿Por qué es importante pastoralmente entender esto? ¿Por qué es importante para que un maestro de Biblia entienda esto y lo pueda explicar? Pastores que nos están acompañando acá o en YouTube, porque es importante que ustedes comprendan esto, que yo comprenda esto. Es importante entender que si la historia comparece delante de Dios, entonces nada de lo que ocurre es invisible para Dios. No hay ninguna injusticia que se quede sin registro. No hay ningún sufrimiento que vaya a ser ignorado. No hay ninguna violencia que vaya a ser olvidada. Esto, mis hermanos, es algo fuerte para la iglesia perseguida y para nosotros. Porque lo que están recibiendo como mensaje ellos es que lo que están haciendo contra ellos, la persecución que se está dando contra esta iglesia, Juan está diciendo, ya está delante del trono de Dios. Lo que debemos de entender que no hay injusticia que nos hagan
Y no hay injusticia que nosotros le hagamos a otro que ya no esté siendo anotada delante de la comparecencia del trono de Dios. A ver, en un juicio moderno, ¿qué es lo que comparece? Las que son abogadas aquí. En un juicio moderno, ¿qué es lo que comparece? En un juicio moderno no comparece el tiempo, no comparecen fechas, no comparece un calendario. No, no, en un juicio moderno lo que se presenta es un expediente, se presenta un caso, se agarra el historial de los hechos, se agarran los registros de las acciones, se agarra toda la evidencia acumulada. El juez revisa todo eso. Cuando él dice que comparezca el caso, está revisando todo eso. No está revisando una persona, a una persona en particular. Está revisando una serie de evidencias que le van a decir a el juez si esta persona es culpable o es inocente. Bueno, el expediente de la humanidad, lo que estamos hablando aquí de la iglesia y lo que estamos hablando aquí de los individuos como tales, lo que está delante de Dios, que es lo que va a servir de testimonio para venir y, y ejercer un juicio de sentencia sobre el individuo, ya sea un juicio condenatorio o absolutorio, es la serie de decisiones, la serie de omisiones, la serie de repeticiones, patrones o consecuencias que sean analizadas. Ninguna de estas cosas tiene voz por sí sola, pero habla a través de los hechos. Entonces, en base a esto, se ejecuta una sentencia para castigar a los que han sido detractores de la voluntad de Dios. Y ahí entra el caballo, o ahí entran los caballos. Ahí estamos entrando en este caballo amarillo que voy a explicar, amarillo pálido. Pero el caballo, si nosotros no logramos identificar qué posición ocupa cada uno de los caballos, diríamos que los caballos son los verdugos. Solo que en el sentido técnico moderno entendemos que verdugo es aquella persona que va a ir a decapitar al otro para quitarle la vida para que pague por sus fechorías. Pareciera que es en el sentido funcional algo así, pero en el sentido bíblico no. Porque cuando usted tiene un verdugo, él ejecuta una sentencia que ha sido dictada. Él actúa por una voluntad directa y tiene en su haber una responsabilidad personal. Pero el caballo que estamos estudiando hoy, el caballo pálido, amarillo pálido, no representa eso. Entonces, ¿qué representa el caballo? En este contexto judicial que les expliqué, el caballo representa el instrumento mediante el cual las sentencias que se ha manifestado durante toda la historia, y déjeme decir que la sentencia no es el juez, la sentencia no es el fiscal, la sentencia no es el acusado. O sea que en medio de la ejecución histórica, o en la forma que lo estamos viendo ahorita, el vehículo histórico que Dios está utilizando para que podamos entender lo que hoy nos está enseñando y lo que le ha tratado de enseñar a la humanidad, que la mayoría de la gente lo ve allá a lo lejos, lo que va a pasar en los tiempos del anticristo, lo que va a pasar en los tiempos finales, y no lo ve como una fecha cierta de su día, de su momento, desde que nació al día de hoy y hasta que muera. Porque este vehículo histórico es cada uno de los caballos por los cuales la sentencia está siendo permitida de manera visible para el mundo. ¿Qué significa eso? Que cada uno de los cuatro caballos, como lo expliqué en las clases anteriores, ha venido galopando desde el momento en que el Señor resucitó
y envió al Espíritu Santo, esos caballos han venido galopando en la historia de la humanidad, a la cual el Señor llama los últimos tiempos, porque los últimos tiempos no solo son 7 años al final, es del momento en que él empezó a predicar, cuando dijo que el tiempo se ha cumplido, hasta la fecha y más allá, ese caballo o esos caballos vienen galopando y es lo que Juan viene observando. Cuando llegamos a este caballo amarillo, esto no es nada tranquilizador, por lo menos para el que desconoce la palabra de Dios, para el que no sabe interpretar la palabra del Señor. Escuche lo que dice el texto y creo que con esto que marqué hasta este momento, fui bastante claro, espero haberlo sido, para que donde leamos y empecemos a desmenuzar lo que nos falta, podamos irnos con una imagen clara de lo que significa realmente el mensaje de estos 4 caballos del Apocalipsis. Dice el texto, Apocalipsis 6:8, y miré y he aquí un caballo amarillo, el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía. Y les fue dada potestad, les fue dada, y subraye, les fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra. ¿Por qué les fue dada? Porque este es el 4 caballo y hay un progreso en el juicio y sentencia que está sobre la tierra. Les fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Y ese color amarillo no es casual, como no fueron casuales los otros colores que ya estudiamos anteriormente. En griego, cuando usted toma la palabra griego, ese tono amarillento realmente es un verdoso, se conoce como verdoso ceniciento, así es como se le conoce. Cuando una persona muere y empiezan a pasar las horas, cuando empieza el cuerpo a descomponerse, la piel, el color de la piel, que es un color vivo, si es una persona de tez negra, pues negro vivo, si es una persona blanca, blanco, como sea, pero hay vida en la piel. Pero cuando la persona empieza a descomponerse, la piel empieza a tornarse un tipo verdoso, un verdoso pálido, un verdoso ceniciento, así es como se le conoce, que es el color del cuerpo sin vida, que es el color del cadáver. Ese es justamente el color de ese caballo. No es amarillo solamente, es muy ligero solamente decir amarillo. No es como el rojo intenso de la violencia cuando lo estudiamos, la violencia abierta, ni tampoco el color negro de la escasez económica, sino que es el resultado final de una cadena progresiva que se empezó a dar desde que se abrió el primer sello. El primero fue el engaño, espero que lo hayan repasado si no estuvieron en la clase primera. El primero fue el engaño, el segundo fue la violencia, la guerra, después el hambre y ahorita estamos estudiando la muerte. Usted no ve que el texto el texto introduzca una maldad nueva. No solamente está revelando la consecuencia acumulada del rechazo persistente que la humanidad ha tenido de la verdad. Porque el cuarto sello no está inaugurando la muerte en la historia humana. La muerte ya está galopando, como les dije. La muerte está presente desde el Génesis. Es más, está presente desde Génesis 3. Lo que el Cordero hace al abrir el sello es retirar las contenciones, o sea, lo que sostiene que la maldad no se desboque. Y entonces permite al fruto maduro del pecado que se manifieste en toda la crudeza. Por eso la muerte no está cabalgando sola, sino que dice que el Hades le sigue.
Y no se trata únicamente del acto de morir como dejar de respirar, sino que hay un sistema completo que se está tragando las vidas y la historia está registrando esto, está analizando todas las generaciones y se las está presentando al único testigo fiel y verdadero, que es el Cordero que está abriendo los sellos. Como es, como el Hades está siguiendo la muerte, yo tengo que preguntarme qué es el Hades, porque la gente asocia el Hades con el lugar de condenación eterna. Pero ¿qué era el Hades para el lector del primer siglo? Cuando Juan escribe acerca del Hades, siguiendo a la muerte, él no está metiendo una idea nueva, no está hablando del infierno como lo entendemos hoy, sino que para el lector del primer siglo el Hades era un concepto que ellos conocían ampliamente. Tanto era conocido en el mundo judío como en el mundo greco-romano. Porque el Hades para efectos de ellos no es el infierno, no es un lugar final. Y así tenemos que pensar cuando estamos leyendo el texto. No podemos pensar con nuestra mentalidad de nuestro, nuestra cultura y vida en el 2026. En la mentalidad del primer siglo, el concepto era asociado diferente a lo que nosotros entendemos. Porque el Jejena, que es el último sitio donde va a ir la muerte y donde va a ir el anticristo y va a ir el enemigo, incluso el infierno va a ser arrojado al Jejena, no podemos definirlo como el Hades. Porque el Hades era entendido como el lugar de los muertos, donde en el ámbito invisible iban para efectos de ellos las almas después de morir, pero antes del juicio final. Por eso cuando el texto dice que el Hades persigue a la muerte, no está hablando de una condenación inmediata, sino que está hablando de la consecuencia natural de morir por las acciones contrarias a la vida, y la vida es hacer, conocer y hacer la voluntad de Dios. Sin embargo, mis hermanos y mis hermanas, incluso aquí el texto está insistiendo en algo fundamental, que la autoridad que se le dio a este jinete que va en este caballo mortuorio, verdoso, que representa los cadáveres en descomposición, tiene una autoridad limitada. Solo se le dice la cuarta parte de la tierra. No es una autoridad absoluta, no es total, no es soberana, porque la muerte no gobierna la historia, sino que la historia sigue siendo gobernada hasta el final por el Cordero. Esto es algo teológicamente crucial entenderlo, porque entonces nos quita a nosotros la visión fatalista de que el mal actúa y reina. No, el mal actúa pero no reina. El mal tiene un límite. Lo ha tenido desde el principio. Cuando el pueblo de Israel entró a Egipto, cuando eran una familia y eran 70 personas apenas, a ellos se les dio una tierra en el lado de Gosén, una buena tierra, una tierra rica. Cuando muere José y pasa el tiempo y los esclavizan, ellos siguen viviendo en esa área de Gosén. Viven en esa área de Gosén, y cuando las plagas vienen, tocan Egipto, pero no tocan esa sección. No tocan esa sección de Gosén a excepción de la última plaga. Y esta limitación es importantísimo entenderla, porque cuando el texto dice que las herramientas que se le dieron a este jinete que va en este caballo mortuorio, como son la espada, el hambre, la mortandad y las fieras, debe leerse como algo aislado, algo contenido, porque en el lenguaje profético, en toda la escritura, el Señor se va a guardar siempre un remanente.
Ezequiel, Jeremías, los profetas menores, todos habían entendido esta forma de actuar de Dios. Y ellos para describir los juicios siempre hablaban y llamaban al arrepentimiento a las personas porque sabía que el juicio siempre, y subraye la palabra siempre, tiene un límite. Cuando los juicios alcanzaban a pueblos enteros, es porque la injusticia, la idolatría, la violencia se había normalizado en ese pueblo, en todo el pueblo. Pero cuando dentro del pueblo habían personas justas, entonces había una salvedad, que fue algo que utilizó dentro de su retórica para hablar con Dios. Abraham cuando le dijo, y si hubieran 50 justos, ¿destruirías a todos aún estando esos 50 justos? Y entonces el Señor le dice, no. Y si hubieran 40 y empieza a bajar y dejó de orar, intercediendo por eso, porque llegó el momento en que él sintió en alguna manera que estaba inoportunando a Dios a la hora de estarle intercediendo por las personas. Pero aún así, el Señor permitió que los ángeles que habían sido enviados para destruir Sodoma y Gomorra sacaran a la familia de Lot. El hecho de que la mujer de Lot volteara a ver hacia atrás fue un aspecto muy personal de ella. Pero ya si hubiera obedecido hasta el final las instrucciones que los ángeles le habían dado, no hubiera perecido ahí. Entonces lo que Juan está haciendo no es innovando una idea, sino que está recapitulando una conducta de Dios. Y aquí es algo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado pastoralmente, porque el cuarto sello no fue escrito para satisfacer la morbosidad del ser humano como lo hacen hoy en día, para satisfacer la morbosidad del creyente y empezar a sacar cronologías de miedo para asustar a las demás personas y para peores haciéndose los muy sapientes, los muy sabios en escatología, los muy sabios en los estudios de los últimos tiempos, asustando a la gente cuando Dios nunca escribió esto para asustar a nadie, mucho menos a la iglesia del primer siglo, sino que Dios puso esto para despertar el discernimiento, para que la iglesia del primer siglo, que estaba rodeada de persecución, de enfermedad, de muerte, donde no necesitaba saber fechas porque estaba metida dentro de la persecución, pero sí necesitaba saber algo. Necesitaba saber si aún en medio de lo que ellos estaban experimentando, Dios seguía sentado en su trono. Y si Dios estaba caminando con ellos, donde la muerte estaba caminando al lado de ellos, entonces el sello, al abrirse, responde con una claridad enorme a ellos y debería de respondernos a nosotros también. Porque aquí, mis hermanos, es donde el concepto de presente continuo es indispensable para su paz y para mi paz. Porque el caballo que ha cabalgado a lo largo de la historia, donde han habido pestes, donde han habido guerras en los tiempos medievales, donde han habido hambrunas, donde han habido pandemias como la reciente que pasamos nosotros, no es algo que tengamos que leerlos como un evento único de una generación, la última generación. Ah, sí, la generación del 2026 al 2030. No, 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 esto que estamos leyendo afectó, mis hermanos, a los primeros creyentes, afectó a los que le siguieron y nos afecta a nosotros. Y afecta a los que vengan después de nosotros. Porque es el caballo o son los caballos cabalgando a través de la historia, sacando el testimonio de quién es cada individuo en los tiempos de angustia. Entonces, para la iglesia, esto debería generar una pregunta
inevitable para usted y para mí. ¿Dónde está nuestra esperanza cuando la muerte se hace visible? Esa es la pregunta que debería de hacernos. No de empezar a pensar en los monstruos que se inventan algunas personas, porque creo que, según lo que Dios me ha permitido explicarles, hemos visto que esto es una conducta que ha traído toda la historia, que va a tener una consecuencia fatal al final. Y cuando digo una consecuencia fatal es porque se le van a quitar las barreras a la maldad para que se desboque. Y eso, claro, por supuesto, tiene que traernos una pregunta. ¿Dónde está nuestra esperanza cuando estas cosas se hacen visibles? Cuando la muerte se hace visible, cuando el asedio de la maldad se hace visible, cuando nos damos cuenta nosotros que hay persecución. Y ya no solo de la humanidad, sino de la iglesia como tal. Entonces la respuesta que nos da Apocalipsis no es evasiva. No dice que la iglesia será siempre librada físicamente. No dice, nunca le va a pasar nada. Sino que dice algo más importante. Nunca será abandonada espiritualmente. Mis hermanos y mis hermanas, voy a venir y lo voy a individualizar. Para usted y para mí. Yo considero que Dios ha sido muy bueno conmigo. Muy, muy bueno. Porque lo que Dios me permite estudiar con ustedes, cuando lo entiendo, lo puedo aplicar a mi vida. Entonces, algo que yo aprendo es que la muerte no puede tocar mi cuerpo, o, mejor dicho, la muerte podría tocar mi cuerpo, pero no me va a arrebatar la vida. O sea, teman, le dice el Señor, a los que pueden llevarlos a la muerte, pero no le teman a esos. No le teman a los que pueden quitarle la vida. Témale al que puede, que sería en este caso a Dios, quitarnos la posibilidad de salvarnos. Parafraseé el texto, no lo recuerde de la manera que está escrito. Pero lo que quiero decir, mis hermanos, es que podríamos perder la vida, pero en el transcurso del galope de los caballos, nuestra vida está escondida, nuestra vida eterna está escondida, nuestro alma está escondida en Cristo. Por eso el Señor Jesús dice, si a mí me han perseguido, también a ustedes los van a perseguir. Porque cuando el Señor abre los sellos no está diciendo que nosotros no vamos a salir afectados físicamente. Que nos puede guardar porque Él viene y hace un gosén, hace un espacio para guardarnos, lo puede hacer. Pero que cuando el Cordero abre cada uno de los sellos, el que está abriendo es el mismo que murió y resucitó, que venció la muerte. Por eso cuando el texto presenta la muerte como un jinete, no lo hace como una figura invisible, sino que lo presenta como un enemigo sentenciado. A ver si lo digo de esta manera, podría ser que me ayude a explicarme mejor. La muerte está sentenciada a muerte. Como pastor, la muerte está sentenciada a muerte. La palabra dice que la muerte, el infierno y también justamente el enemigo van a ser arrojados al Hades. Entonces la muerte está sentenciada a muerte. La muerte no tiene la última palabra, aunque esté cabalgando en todo este lapso de tiempo. Lo único que nos dice a nosotros es que cada uno de estos caballos, cada uno de estos sellos, cierran un ciclo. Y estos primeros 4 sellos que estamos estudiando hasta hoy están marcando que la historia se está escribiendo bajo la gloria de Dios, porque son los seres vivientes los que están anunciándolo, cuando dicen ven a ver. Y no son guiados ni marcados por las realidades de la tierra,
Cuando llegue el quinto sello, va a cambiar todo el enfoque, que sería nuestra próxima clase. Porque ahí ya no vamos a ver caballos, ya no vamos a ver jinetes, vamos a ver almas clamando debajo del altar. Y ese es el texto que Dios nos dio, donde nos va a llevar del impacto visible en la historia al sufrimiento invisible, el sufrimiento invisible del pueblo. Voy a ampliarlo mucho más cuando lleguemos a la otra clase, pero voy a dejarles esto para que les despierte una curiosidad y diga, uy, pastor, yo quiero escuchar esa clase. ¿Qué es el sufrimiento invisible del pueblo de Dios? ¿Qué es eso? El sufrimiento invisible del pueblo de Dios es aquel dolor que es real, que es profundo, que es constante, que no se ve siempre, que no siempre se denuncia, que no siempre se recibe justicia en la tierra por esto, pero que Dios lo está viendo y lo está registrando y lo va a honrar. Porque para Dios su sufrimiento, mi hermano, para Dios su sufrimiento, mi hermana, y hoy le voy a dar una píldora de sabiduría que también va a llevar consigo esperanza y paz. No importa lo que usted haya recibido, no importa lo que le hayan hecho, no importa cuán oscuro y cuán escondido haya pasado, no importa cuánta vergüenza le traiga, al grado de que usted no dice nada, se lo calle, no se lo quiere decir a nadie, porque más bien le trae vergüenza que las demás personas se enteren. No importa, mis hermanos, cuán pequeño o diminuto o enorme parezca a los ojos humanos, a los ojos de Dios fue una tragedia. Y a los ojos de Dios va a recibir el pago justo, el castigo justo por cada una de sus lágrimas. Porque el sufrimiento invisible no significa que no existe. Porque lo que nos enseña a nosotros, mis hermanos, que el sufrimiento invisible podría estar incluso primero antes que la persecución. Podría estar antes que el martirio. El sufrimiento invisible es aquella fidelidad silenciosa, donde usted está en su trabajo y si saben que usted es creyente, lo ofenden, lo avergüenzan, lo humillan. Y usted necesita ese trabajo y no dice nada y no hace nada, no porque sea cristiano, sino porque no quiere perder el trabajo. Porque muchas veces sostiene más la necesidad que la misma convicción de fe. Es esa resistencia cotidiana cuando un vecino te insulta, te ofende, cuando un compañero de trabajo te ofende, cuando en la escuela te ofende, cuando la misma familia se burla de lo que haces para el Señor. Es esa permanencia bajo presión donde usted obedece a Dios, pero no hay aplausos. Porque muchas personas, mis hermanos, muchas personas en el primer siglo no murieron en las arenas romanas. Se habla mucho de los que murieron en los leones, muchos que los que murieron en las cruces, muchos que murieron bajo espada, muchos que murieron quemados, pero no se habla de los que no murieron, pero perdieron sus trabajos, que fueron excluidos socialmente, echados de una comunidad solamente porque se hicieron creyentes, hijos de Dios, que vivieron marginados dentro del mismo círculo familiar, que fueron señalados, acusados, que soportaron humillaciones constantes. Es aquel dolor que no genera titulares, pero que en el día a día nos erosiona. Nos erosiona porque alguien nos insulta y callamos porque no queremos ofender a Dios, y ese que nos insulta más bien agarra como más fuerza y nos ve como personas miedosas, como cobardes.
y no sabe que lo que somos realmente unos valientes. Porque delante de Dios ese sufrimiento, mis hermanos y mis hermanas, va a estar debajo del altar. Y voy a ampliarlo un poco más cuando entremos a esa enseñanza la próxima semana. Pero cuando el Apocalipsis habla de estas almas debajo del altar, que es en el capítulo 6, verso 9, no solo está hablando de la muerte física, sino está hablando de cada una de las vidas ofrecidas a Dios en medio del sacrificio, en medio de la entrega, donde no se ve, pero que nos consumimos en el día a día delante de Dios. Es aquel contador que le dicen que engañe al fisco. Y él dice, yo no voy a hacer eso, es que si no lo engañan, lo despedimos. Y tiene que decidir entre ser honesto con Dios o entre ser complaciente a su patrono. Y decide por ser honesto con Dios y lo despiden, se queda sin trabajo. Es aquella persona que pone una pulpería y vea que no estoy hablando de cosas dramáticas como que vinieron y le cortaron la cabeza, no, estoy hablando del día a día, ese caballo cabalgando, esa persona que pone una pulpería y decide no vender cigarros y la gente le dice, pero ¿qué importa? Usted no se los está fumando. Allá los que se los fumen, no, yo no voy a vender cigarros, pero es que eso genera mucha ganancia. Yo no voy a vender cigarros, entonces se van a comprarle al que sí vende cigarros y su pulpería, su negocio no prospera porque quiere ser honesto delante de Dios. Es aquella persona que tal vez vende un producto y dice que hay 1 kilo en el producto. Voy a decir que 1 kilo de carne y ese kilo de carne vale 5.000 colones. Pero hay otro que vende con la romana adulterada y vende 900 gramos, no el kilo, y lo vende en, no en los 1.000 colones, sino que lo vende en 950. Pero está vendiendo menos de lo que usted está vendiendo porque usted está vendiendo lo justo. Pero la gente le compra a aquel porque piensa que está comprando más barato y usted no está vendiendo. Yo lo que quiero es traerlo a la cotidianidad. Es ese sufrimiento que no quiere ser espectáculo. Es ese sufrimiento de un pastor que quiere predicar la palabra de la manera correcta, honrada, decente, sin manipular a las personas, y lo ven como el aburrido, como la persona que es atrasada en el tiempo, que debería de estar usando las formas y estrategias que se usan hoy en día. Ya no se llame pastor, llámese coach, porque ahora ya no hay pastores, hay coach. Y en eso meten cosas simplemente para entretener a las personas y este pastor ve cómo la gente se va y se le va y se le va. Ese es ese sufrimiento en el corazón de saber que entre más honesto es con Dios, más solo se queda. Es el sufrimiento invisible que se manifiesta cuando se elige obedecer en lugar de negociar la fe. Es ese que guarda la verdad aunque le cueste relaciones y aunque le cueste amistades, aunque se vayan, aunque se vayan la familia. Es ese sufrimiento que prefiere soportar la injusticia en lugar de vengarse. Es ese que vive en pureza en un mundo que está normalizando la corrupción incluso dentro de los lugares que se dicen iglesias. No siempre hay golpes, no siempre hay sangre, no siempre hay insultos, no siempre hay escupas, pero hay una presión constante, constante, que Jesús la entendió y nos dijo, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, y eso incluye estos pequeños detalles. Jesús no dijo, bienaventurados los que mueren, dijo, bienaventurados los que padecen persecución.
porque ese sufrimiento invisible es acumulativo, porque esa es una verdad profunda por la cual están llorando debajo del altar. Pastor, pero ya nos adelantó la clase. No, no, solamente les estoy dando un atisbo para poder entender a estos que están debajo del altar, para entender quiénes son y por qué están ahí. Y por qué están preguntando por qué aún no juzgas lo que están haciendo con nuestros hermanos. Porque la verdad profunda, mis hermanos, es que Dios no juzga solo los actos visibles, sino que Dios va a juzgar el proceso invisible y prolongado que han tenido estos caballos. Por eso las almas están diciendo desde el altar, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Porque el clamor está surgiendo no de un evento aislado, sino de años y años y años de no recompensa, de años y años de injusticias repetidas, de años y años del dolor que no ha sido resuelto en la tierra. Entonces este sufrimiento invisible no explota, pero se va acumulando, se va acumulando y se convierte en testimonio. Jamás es desperdicio, porque nada del sufrimiento, no hay una sola lágrima, no hay una sola noche de insomnio, no hay un solo mal rato que se quede perdida, porque Dios escucha lo que nadie oye, porque Dios ve lo que nadie registra, Dios ve las lágrimas que se derramaron en silencio, a oscuras en una habitación, donde se mojó la almohada, la cual fue el único testigo de ese dolor. Y entonces Dios va a venir un día y va a honrar lo que el mundo ignora. Pero esto no es una respuesta inmediata. Es un tiempo de reposo. Por eso Él dice, descansen. Un poco de tiempo, descansen un poco. Mientras se terminan de sellar los que han de ser salvos como ustedes. Porque Dios jamás niega que haya un sufrimiento que no se ve, pero Él lo ubica en el plan eterno. Y hasta aquí hemos venido caminando de esta manera. Estudiamos en el primer bloque cómo el engaño ha seducido sin violencia, cómo en el segundo bloque la paz ha sido quitada, mis hermanos, y la violencia ha sido desatada. Vimos la escasez, la desigualdad, la deshumanización y hoy estamos viendo la extensión del sufrimiento invisible del pueblo de Dios y de usted también. Pero nada se sale del control del Cordero. Todo está siendo observado y desarrollado bajo su soberano gobierno. Entraremos al quinto bloque, donde la historia ya no mira a la tierra, sino que se vuelve a mirar hacia el cielo, donde el clamor del pueblo entra en escena. No estaban pidiendo venganza, por lo menos venganza humana. Estaban pidiendo la apelación de la justicia divina. Cierro esta clase hoy para que charlemos un rato antes de dejar de grabar. Hoy es lunes. Aprovechen el rato para conversar alrededor del tema. Yo no estoy en su casa. De hecho, hasta las pantallitas están oscuras. Pero si hay algo que en este momento, a través del Espíritu, siento es que me estoy identificando con cada uno de ustedes. Con cada lágrima, con cada dolor, con cada rechazo, con cada desprecio, con cada humillación.
Y eso es lo que el Apocalipsis nos enseña. Hay un mal que ha cabalgado durante toda la historia. Tiene límite en cuanto a la afectación y tiene límite de tiempo. Y eso debería traernos a nosotros a esperanza. Debería traernos consuelo. Deberíamos de comprender o tratar por lo menos de comprender cómo lo ve Juan y tratar de verlos nosotros desde allá. Porque eso es fe. Por eso el texto en hebreo dice, puestos los ojos en Cristo, autor y consumador de la fe. Tratar de verlo desde allá, como obra terminada, como el estatus que tenemos delante de Dios y volver hacia atrás. Y no solo hablemos del sufrimiento por ser atacados, por ser avasallados, hablemos de muchos sufrimientos, las enfermedades, los problemas económicos, a veces por culpa de otros, ni siquiera por nosotros mismos, por los colapsos de un país, cuando un montón de gente sufre por decisiones irresponsables de un político o de varios políticos corruptos, porque no hay nada, absolutamente nada, que Dios no vaya a llamar a comparecer a través de la historia. Porque cuando el Señor abre y empieza a romper los sellos, cada uno es una comparecencia de la historia. Solo que aquí hay algo particular. Debemos de ver de qué lado de la historia estamos. Si estamos del lado de los que abusan o del lado de los abusados. Estamos del lado de los que no perdonan o estamos del lado de los perdonadores. Estamos del lado de los que pasan por alto la ofensa o estamos del lado de los rencorosos. ¿Estamos del lado de los que persiguen la paz o estamos del lado de los que de manera conveniente se lavan las manos? ¿Estamos del lado del que mete la mano en la bolsa del hermano o estamos del lado del que le pone algo al hermano en la bolsa? ¿De qué lado estamos nosotros? Porque en esa comparecencia, según lo que dice el hermano Salomón en el capítulo 12 del libro de Eclesiastés, nos enseña a nosotros que el fin de toda la historia, el fin de todo lo que estudiamos, el fin de todo el consejo es este, que estaremos dando cuentas delante de Dios de todo lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. ¿Dónde quiere estar usted? ¿Quiere ser presentado delante del Señor como obrero que no tiene de qué avergonzarse por parte de nuestro intercesor, nuestro Señor, el Señor Jesucristo? ¿O quiere ser presentado como aquella persona a la cual Él le dice, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios, sanamos personas? Y dentro de las cosas buenas en apariencia que están diciendo, porque eran buenas en acción, pero no con el corazón correcto, Él les va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad. Y termina arrojándolos al fuego eterno con Satanás y sus secuaces. No porque las obras salven, sino porque lo que hacemos debe ser evidencia de lo que Cristo ha hecho en nosotros. Pero resulta que esa evidencia no debe salir de manera simple, solamente para que nos vean, sino que tiene que ser una evidencia más que delante de los hombres, delante de Dios. Y que Dios pueda ir a cada corazón de los que están esta noche aquí y los que me escuchen y los que no me escuchen también. Que pueda ir a cada corazón y examinarlo, entendiendo claramente que cuando el libro o el escritor del libro de Hebreos dice que para acercarse a Dios hay que creer que le hay,
es que nosotros no veamos a Dios como un concepto, que veamos a Dios como lo que Él es, la persona que es. Porque no estamos con Dios y seguimos a Dios única y exclusivamente cuando estamos bien. No caminamos con el Señor solamente cuando tenemos refri llena, cuando tenemos cómo desplazarnos, cuando estamos sanos. Estamos con Dios no importa en qué condición, porque somos la novia, la prometida, y Él es el esposo, el prometido que nos está esperando. Y una de las cosas que a mí me trae a convicción de realmente cómo debemos ser delante de Dios es cuando una persona se casa. Lo que promete, estaré contigo en las buenas y en las malas, en la enfermedad y en la salud, en la abundancia y en la escasez. Y eso es lo que el Señor nos dice a nosotros, estaré contigo en las buenas y en las malas, en la enfermedad y en la salud, en la abundancia o en la escasez. Él no dice que nos va a librar del valle de la sombra de muerte. Él dice que va a estar con nosotros en el valle de la sombra de muerte. Él nos dice que Él no nos dice a nosotros que nos va a sacar del mundo, sino que va a orar por nosotros para que la fe no falte. Fue lo que le dijo a Pedro. Esa es la garantía. Él está con nosotros. Cuando Pablo oraba y cantaba en las prisiones donde él estaba, la orina y el excremento le caía donde estaba él en el cepo. Pero él sabía que ese no era el final. Él sabía claramente que esa no era la sentencia final. Pero no lo tomemos a la ligera, mis hermanos y mis hermanas. No lo tomemos a la ligera. Pablo había sido un fariseo de renombre, de mucho dinero, de mucha autoridad. Pero terminó en el cepo, flagelado, escupido, ensuciado, denigrado, porque él sabía a quién servía. Porque él estaba seguro a dónde iba. ¿Por qué nosotros como cristianos nos lamentamos tanto cuando vemos la muerte de frente, si decimos que es el mejor lugar para nosotros? Porque una persona no creyente va a querer ser creyente si nosotros predicamos que lo mejor que nos puede pasar es estar con Dios, pero nuestras acciones, nuestra lengua, nuestras emociones dictan lo contrario. Porque yo voy a querer estar en un lugar donde las personas no quieren estar. Si a mí alguien me dice, vamos a aquel restaurante a comer, porque ahí está la mejor comida, y me siento con esa persona a comer, y esa persona no come, y le digo, pero ¿por qué no come? Ay, no, es que no, después me cae mal, es que me puedo enfermar del estómago, es que no sé, no le tengo confianza. Pero me dijo que era el mejor restaurante, y no está comiendo, y está dejando que yo coma. ¿Qué haría yo? No, hombre, yo no voy a comer. Si este no come, que le parece que es el mejor restaurante y me está trayendo aquí, ¿qué voy a estar haciendo yo? Eso pasa, mis hermanos, con los creyentes hoy en día. Venden algo en lo que no creen. Hablamos de un Dios en el cual no confiamos. Predicamos de un lugar al cual no queremos ir, preferimos quedarnos aquí. Esto es lo que el Apocalipsis nos está enseñando. Nos está enseñando justamente no a ver la tormenta, sino a ver al Cristo en la barca. A dejar de ver las vicisitudes de la vida y ver a aquel que nos extiende la mano y nos dice a nosotros, ven y mira. Como Juan, ven y mira.
Mire allá atrás, vio todo lo que pasó. Vio todas las cosas que se permitieron. Pero vea dónde está usted sentado. Usted está sentado conmigo, junto a mi Padre, en los tronos que yo prometí. ¿Lo crees o solamente lo habla por hablarlo? Porque si yo lo creo como Dios lo dice, el día que mi cuerpo empiece a colapsar, se empiece a cansar y empiece a ver que se acerca el tiempo de dormir, dormir para no despertar, en lugar de terror, en lugar de pánico, lo que debería decir es, Señor, qué bueno, Señor, qué hermoso, ya es tiempo de estar contigo, ayúdame, Señor, a ser valiente, ayúdame a que no me duela, dame lo que le diste a Jacob cuando solo se acurrucó y se acostó como un bebé y se quedó dormido. Ayúdame a eso, Señor. Porque no tengo miedo de estar contigo, no tengo miedo de dejar este mundo, no hay nada que me detenga, porque tú eres lo más, tú eres todo, mi Señor. No dejes que nada interrumpa esto que yo tengo en este momento para estar en tu presencia, nada, ni nadie. Pero dame la paz, Señor. Dame la paz de la humanidad, de un cuerpo que no sabe todavía cómo va a reaccionar. Ayúdame, Señor. Cuando el Señor iba a ser arrestado, Él le dijo a Pedro, Pedro, todos ustedes se van a escandalizar, o sea, iban a correr, todos se van a escandalizar, pero yo voy a orar. Y no dijo que, que iba a orar para que no lo arrestaran o para que no les pasara nada. Dijo, voy a orar para que no falte la fe. Antes de charlar, quiero hacer una oración y volvemos para el que quiera participar, unas intervenciones pequeñas, porque eso nos bendice a todos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por la forma hermosa en que nos enseñas, la forma hermosa en que podemos sentir tu presencia en esta noche, Señor, como cada vez que abordamos tu palabra, Señor, palabra viva, que viene hasta nuestros tuétanos, Señor, que nos hace vibrar cada partícula de nuestro cuerpo, Señor, que sentimos el corazón que va a explotar, pero no por algo malo, sino por algo hermoso, Señor. Eso que nos hace sentir cuando tu presencia está en nosotros. Gracias, Señor, por eso. Bendícenos, Señor, como ya lo has hecho. Continúa bendiciéndonos como lo has hecho y como los estás haciendo, Señor. Pero ayúdanos a ser, Señor, responsables. Ayúdanos a responder con gratitud, con adoración, con honra. Ayúdanos a darte a ti, Señor, lo que mereces, aunque nosotros seamos pequeños, ínfimos, polvo, y no podamos resarcir, Señor, dar o por lo menos llegar cerca de lo que tú diste. Pero ayúdanos a entender lo que es la majestad, la magnificencia de tenerte en nuestras vidas. Gracias por Juan, gracias por el Apocalipsis, Señor. Gracias por la historia de la Biblia, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Gracias por cada letra, por cada palabra, por cada autor, por cada testimonio y gracias por la historia que hoy está testiguando delante de ti de quiénes somos, Señor. Ayúdanos que esta historia,
cuando nos toque presentarla delante de ti, la nuestra, la de nuestras vidas. Ayúdanos, Dios bueno, a que sea agradable a tus ojos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.